Todo listo, todo dispuesto ya. No es para el partido de esta tarde, no. Hasta la era Pisi. La era Pisi comienza. No, estamos aquí en el primer café con los señores Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano, abogado, consejero del Colegio de Abogados. Muy buenos días, don Sergio Campos. ¿Cómo está usted? Aquí ¿Optimista para la tarde o no? Optimista pero preocupado. Ah, bueno. Calmado, tranquilo pero nervioso. Camilo Escalona, ex senador de la República, ex presidente del Senado, vicepresidente del Partido Socialista. Sigue militando, ¿no? Muy buenos días. ¿Sigue la militancia? Naturalmente. Me estoy refichando, hay que reficharse. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, independiente, candidato a... ¿Qué tal? Candidato a nada, buenos días. ¿Cómo a nada? Está como en Arturo Alessandri Palma. Yo siempre recuerdo esa frase, dice, no quiero, no debo ni puedo, pero si me lo ofrecen, póngamelo en el sombrero. No, pero la frase mejor es cuando le fueron a proponer que su hijo fuera candidato a presidente. Y él preguntó, ¿y ese muchacho no tiene padre? Bueno, Arturo Alessandri fue 2 veces presidente de Chile y bastante accidentado en la primera administración, ¿eh? Sí. Así es. Terminó fuera de la patria. Pero de la que surgió la Constitución de 1925, ni más ni menos. Bueno, esa es... Pero nos costó, Sergio Campos, Fíjate que estuvimos, yo diría desde el año 1900, desde antes, tratando de saber qué enfermedad es la que tenía el cuerpo social chileno. 25 años para una nueva Constitución y en implementarla después del 35, ¿no? 36 por ahí, o sea, 36 años en entender lo que fue la crisis de comienzos de siglo. Ahora llevaremos, ¿cuánto? ¿Unos 6 años de crisis? Más o menos. Estamos empezando. Dice, doctor. ¿Cuánto dice usted que dura esta enfermedad? Llevamos 2 años de crisis. ¿Nada más? Nada más. Antes que el entremos... piñerismo duro no deja pasar, no hace análisis, defiende. ¿Cómo dijo el pillerismo? Piñerismo. Ah, el piñerismo. No. Sergio, pórtese bien. No, yo pregunté nomás, no he dicho nada, no he hecho ninguna. Está buena esa, no había salido nunca, es una invención aquí del diario del café de la mañana, ¿o no? ¿Qué cosa? Entre piñerismo y pillerismo. No sé si tú lo dijiste. No, usted lo dijo, soy conductor, yo no. ¿Quién lo dijo? Pero antes de que entremos, sigamos por este laberinto de la política, ¿podría yo decir algo? ¿Sobre la Constitución? No, es que le quiero mandar un saludo a mi hermana que está de cumpleaños. Me parece estupendo, pero diga todo lo que quiera. Mi hermana Mirta, así que hermana, un gran abrazo. Ya, un abrazo para la hermana Camilo Escalona. Bueno, ¿algún pariente Jorge Correa Sutil que esté de...? También mía, pero no. ¿Sí? No. Ya, y Jaime Mayalich, ¿tiene pariente? ¿Tiene un hijo que es abogado? A lo mejor está estos días de cumpleaños. No, están en cumpleaños en octubre ellos. ¿Sí? Sí. El hijo lo conozco yo porque es profesor de la Universidad de Chile también. Muy destacado. Sí. Bueno, ¿con qué ánimo están? Porque yo he visto que hay una especie de depresión después que este señor presidente de la NFP, que lucía tan locuaz, lleno de energía y vitalidad, y al final era un pillo porque está en Miami, lo están investigando y todo, y además tenemos una NFP que no tiene plata, están con el raspado de la olla ahí tratando de funcionar. Y la hinchada, ¿cómo está la hinchada aquí del primer café? ¿Tiene ánimo por lo que pueda pasar en la cancha? ¿Tienen sustos? ¿Están preocupados? ¿Qué pasa? Como toda la hinchada tenemos fe. ¿Sí? En el triunfo. En la fe mueve montaña, Camilo Escalona. ¿Ya? Exactamente. 3-2. Vamos a ganar. 5 goles. 3-2. A ver, ¿qué dicen los escépticos? Tiene una cara de escéptico Correa Sutil con No, solo que fui sorprendido nada más yo con ese 3-2. ¿Sí? No, yo creo que vamos a jugar más a la defensiva. Yo con creo el 1-0. Va a estar más cerca del 0-0, el 1-1, por ahí. ¿Pero es lo que te gustaría o piensas que va a pasar eso? No, me gustaría 3-0, pues, para que vaya a estar con cosas, pero... No, pero hay algunos cronistas deportivos que dicen, mira, que empatemos acá y después le ganamos a Venezuela, tenemos 4 puntos. Ese es un buen resultado, creo yo. Yo creo que la situación de la selección chilena, que siendo campeón de América tiene obviamente la obligación de clasificar al Mundial de Moscú, es bastante compleja. Es como la situación del país. Tenemos un gran país, buenas reservas de plata, qué sé yo, pero han ocurrido cosas desde el punto de vista administrativo. Entonces menciona la NFP, casos de corrupción muy graves parece, que hacen que incluso esta meta a largo plazo esté bastante en cuestión hoy día después de los últimos resultados y en la incertidumbre de que estamos iniciando una nueva etapa con un nuevo entrenador que nunca ha dirigido la selección
y en ese sentido creo que lo que ocurre hoy día es muy decidor respecto al pronóstico futuro en relación a Moscú. Bueno, muchos dicen que Messi no rinde lo mismo que en el Barcelona cuando juega por la selección argentina. Eso podría ser un punto de inflexión. Amén. ¿Ah? Amén. Dios te oiga. ¿Sí? Y el diablo se haga el sordo. Claro. Él es un tremendo jugador y evidentemente el equipo, el Barcelona, juega para él, arma todo el juego para él. Fue uno de los problemas que tuvo Alexis, de hecho, que no pudo lucir porque estaba condicionado a esta forma de juego. La selección argentina no tiene la misma dinámica y en ese sentido yo creo que es natural que luzca un poco menos, al menos en los marcadores, pero probablemente ha sido y será recordado como el mejor jugador del mundo en la historia. Ahora, yo les hablaba al comienzo del estado de ánimo, porque antes tuvo la euforia, la Copa América, qué sé yo, con la movilización de la gente en las calles, las principales ciudades del país, la Plaza Italia en Santiago, que es todo un símbolo, ya se parece mucho a la Cibeles en Madrid, en España, cuando gana el Real Madrid. Hoy día la situación de Sampaoli, que Sampaoli además hizo declaraciones ayer, escuchamos aquí al aire libre, donde dice que sí, que no, pero que Argentina, pero que Chile, y al final no se pronuncia por nada. O sea, esa ambigüedad que lo caracterizó en esas definiciones, dicen los cronistas deportivos, que se repitió en la última jornada, y Sampaoli salió también como a trastabillones de la selección nacional, y el caso de Jadwe también. ¿Eso ha cambiado el estado de ánimo de la hinchada o no ha cambiado el estado de ánimo? O sea, la expectativa del triunfo de la Copa América, naturalmente, que Camilo Scaloni influyó para que el estadio estuviera rebosante de entusiasmo. Ahora, este es un partido de eliminatoria diferente, pero no creo que haya cambiado la fe de la hinchada hacia la selección. Los jugadores son esencialmente los mismos. Me parece que de los que entran a la cancha, todos estuvieron en el equipo de la Copa América de titular o en las alternativas que manejó Sampaoli, ¿no? Se habla de que la gran novedad sería Felipe Gutiérrez, pero Felipe Gutiérrez estuvo en el equipo de la Copa América también. El Gato Silva, que es la otra alternativa, jugó la final. O sea, el plantel, en lo esencial, continúa siendo el mismo plantel. Prácticamente, si hubiera... El único nombre que no estuvo en la Copa América y que podría jugar en la defensa es Enzo Rocco. O sea, no tiene por qué modificarse la capacidad futbolística de la selección. Yo estoy un poquito en desacuerdo, con mucho respeto, don Camilo. Hablando del estado de ánimo. Hablando del estado de ánimo en el sentido de que, si bien es cierto, las individualidades, la gente es la misma, aquí se necesita un espíritu de trabajo en equipo que lo da el entrenador. A mí me llama mucho la atención, precisamente en otros casos que conocemos, en el caso mismo de la selección nacional, que cambia el entrenador y pareciera que ocurrió algo maravilloso o desastroso, en el sentido que el rendimiento del equipo cambia dramáticamente con el nuevo entrenador. Y en ese sentido, a mí ya me llamó la atención que el ánimo de la hinchada y de nuestros jugadores en los dos últimos partidos de la eliminatoria era muy distinto al anterior. Y no es raro, porque en ese mismo momento estaba en discusión si se les iba a pagar los premios o no por la Copa América. El presidente de la NFP pero seguía Sampaoli de entrenador. Seguía Sampaoli de entrenador. No era este entrenador. Pero ya había un ambiente bastante tóxico en el cual el presidente de la NFP, insisto, estaba en Brasil prácticamente siendo tomado prisionero por el FBI y después fue, comillas, llevado entre cadenas a Miami a dar cuenta y a confesar. Yo creo que eso tiene un efecto anímico en los equipos enorme y pienso que eso es aplicable a muchas realidades. Cuando un equipo no funciona afiatadamente, ya que estamos hablando de política, lo que ha ocurrido con la reforma laboral, así como que no tiene nada que ver, a la pasada, en la cual un equipo de ministros se desarma, no se hablan, tienen time, uno dice, bueno, esto va a ir mal, de todas maneras, independiente que los jugadores sean muy buenos.
A ver, ¿qué dice Jorge Correa Sutil con respecto a este cuento? ¿Sobre cuál de los dos? A este cuento de los fenicios. ¿Cuál de los dos selecciona? ¿Cuál de los dos quiere, cuál de los dos quiere entrarle? No, a mí me gusta un entrenador menos protagonista. Vamos a ver qué hace en la cancha, pero creo que hemos tenido entrenadores demasiado protagonistas. Y como seleccionador me pareció bien, los convocados. Que quiere entrar al equipo al equipo de la reforma laboral. No, lo que estoy diciendo... ¿Quieren hablar de la reforma laboral? Hablemos de la reforma laboral. Lo que estoy diciendo es que se necesitan a veces entrenadores muy notorios, como el caso de que debería ser del ministro Valdés, y le acerruchan el piso para que no sea, para quitarle el liderazgo. Bueno, y eso produce malos resultados. A ver, la reforma laboral pasa a comisión mixta ahora, ya que Jaime Mañalich habla de esta situación que sería dramática. La derecha está amenazando con el Tribunal Constitucional, la SOFOFA ha lamentado la aprobación en la Cámara y el gobierno también ha dicho su palabra. Esta mañana conversamos en el diario de Cooperativa con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Germán von Millenburg nunca ha querido esta reforma, él quería reemplazo, no hay reemplazo, él quería que los trabajadores no tuvieran derecho a huelga, hay derecho a huelga, pues nosotros miramos siempre los países modernos, bueno, parezcámonos en serio de ellos. El fantasma del tribunal, la verdad es que no es un fantasma, la oposición lo ha señalado, va a recurrir al tribunal y estamos preparados como ejecutivo para ella, es parte del proceso legislativo en nuestro país. Ya, pues la reforma laboral está en la agenda y ustedes cómo ven este trámite asociativo. Jaime Mañalich dice que los ministros no sé qué cosa, no tienen claridad, que les falta precisión y eso puede representar un problema, pero ahí está la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, que ustedes la escucharon. ¿Quién quiere? Jaime, si quieres ampliar tu... Bueno, yo te venía escuchando en la mañana y de hecho le preguntaban a la misma ministra cómo fue esta cosa, los 5 días que no se hablaron, todo este culebrón que hay alrededor, culebrón, palabra española para hablar de las telenovelas en realidad, respecto a la reforma laboral, y ella hizo caso omiso la pregunta y seguimos hablando de que le cae mal Germán von Millenburg y, en fin, detalle. Yo creo que ayer el gobierno, hay que reconocerlo, puso toda la carne en la parrilla para tratar de sacar adelante la reforma laboral. Lograron acuerdos sustantivos en la Cámara de Diputados en temas que los propios diputados habían dicho que por ningún motivo iban a aceptar. Bueno, y ahora queda la comisión mixta, donde, según la misma ministra Rincón, hoy día de la mañana, en la entrevista que tú le hacías, señala que hay un acuerdo, incluso mencionó al senador Letelier, que preside la instancia, y ella prevé que, independiente que haya después trámites ante el Tribunal Constitucional, que yo creo que no tienen mucha trascendencia ni importancia en realidad, lo probable es que tengamos una reforma laboral aprobada en un breve plazo. Jorge Correa Sutil, esto de ir al Tribunal Constitucional representa una instancia dentro de la normalidad, constituye un peligro para la iniciativa del gobierno, no hay que preocuparse. ¿Cuál es la mirada que tienes tú? A ver, lo que yo entiendo es que la derecha lo que va a impugnar es el hecho de que los sindicatos puedan manejar ellos la decisión respecto de a quienes se extiende y a quienes no se extienden los beneficios que ellos mismos negociaron. Y la alegación es que aquello constituye una especie de presión indebida para que los trabajadores se sindicalicen. Lo que la Constitución asegura es la libertad sindical, o sea, el derecho a sindicalizarse o no sindicalizarse o a formar un nuevo sindicato. Y lo que la derecha, entiendo, estaría por sostener es que el hecho de que el sindicato maneje los beneficios implica que se pierde esta libertad sindical. A mí me parece, francamente, hasta donde lo entiendo, un argumento exagerado y de difícil sustento, porque me parece que cuando en general el derecho habla de obligación es porque no hay alternativa, porque la conducta contraria está sancionada con una pena. Entonces el hecho de que haya un aliciente para sindicalizarse no pone fin a la libertad sindical. A mí el argumento, hasta donde lo entiendo, vuelvo a insistir, me parece muy débil y no creo que pueda prosperar, pero no lo sé, podrían haber otras líneas argumentales que yo no conozca. Camilo Escalona. Bueno, a mí me parece lo más importante es el resultado político, porque el hecho es que la nueva mayoría se logró unir,
Yo entiendo que el Partido Comunista lamentablemente no se hizo solidario del acuerdo, pero se configuró un arco que hizo posible la aprobación del informe del Senado en un punto que era muy difícil para el gobierno, que es el punto de la titularidad sindical y el no reemplazo interno, que fue a su vez precisado por el gobierno con el término de las adecuaciones necesarias para garantizar la libertad de trabajo de las personas que no concurran a la huelga. Bueno, todos sabemos que ese fue un punto especialmente controvertido. Ese punto fue resuelto y aprobado, y el gobierno concurrió en su totalidad, con el respaldo de las bancadas y de los partidos, a establecer la comisión mixta con el propósito de resolver el tema de la negociación interempresa, un tema de información y un tercero que en este momento no recuerdo, pero la huelga pacífica, la huelga pacífica que no dividió la vez anterior, que me parece necesario resolver. Entonces, el punto más delicado es el de la negociación interempresa, que el gobierno va a realizar todos los esfuerzos con el propósito de encontrar una redacción que permita que el informe de la comisión mixta luego pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, y en consecuencia el trámite final de la reforma concluya con el conjunto de los aspectos aprobados, que ninguno de ellos quede pendiente o que se caiga en el trámite legislativo. Es decir, creo que en el sentido político se logró un hecho notable. Pues de las propias palabras del exministro Mañalich se desprende que no se esperaba que el gobierno tuviera esta capacidad. Y yo debo decir en este caso como socialista, permítame señalar que nosotros nos jugamos por eso, porque hubiera un acuerdo por poner término a la situación de creciente dispersión que estaba viviendo la nueva mayoría. La Comisión Política del Partido Socialista el lunes en la noche dijo: lo que a nosotros nos importa es que la nueva mayoría pueda actuar con el mayor grado de acuerdo posible. Este no es un problema técnico, no es un problema jurídico, es esencialmente un problema político. Hay que restablecer los más altos grados de acuerdo político posible. Y afortunadamente hubo un grado de acuerdo político muy importante. Yo espero que esto culmine con una redacción que sea compartida en la comisión mixta, y que por lo tanto la nueva mayoría supere sus pugnas, sus reyertas y el clima de confrontación interna, de forma que pueda actuar como lo que le corresponde actuar, que es una coalición que gobierna el país. No podía continuar la situación que se venía produciendo, que la nueva mayoría más bien parecía una olla de grillo. La nueva mayoría es el bloque que gobierna el país, y le corresponde en consecuencia actuar con los más altos niveles de acuerdo posible. Y eso es lo que pasó, y por eso yo lo aplaudo. Bueno, esperaremos qué ocurre en comisión mixta y cuál es el tránsito que sigue, porque los trabajadores realizaron movilizaciones en todo el país. Es que la reforma no iba a ser unánime. Hemos visto lo que dijo el presidente de los empresarios. Dijo: lamentamos que se haya aprobado el corazón de la reforma. Eso lo dijo el presidente de los empresarios. Y lo que queda el que no comprenda aquello, ¿no? Y espere que se apruebe todo y cada uno de los puntos cada una de las partes pedidas, es imposible. Si no se iba a satisfacer el 100% de lo que cada cual quiere. Pero el corazón de la reforma, de acuerdo con el propio punto de vista del presidente de los empresarios, se aprobó. Y eso es lo que tiene que prevalecer. Jorge Correa, tú querías decir. No, voy a añadir nada más que me parece que lo que queda pendiente es de fácil, no digo de fácil, pero no debiera provocar ninguna discusión demasiado central. La negociación interempresa, entiendo yo, hay un ambiente de determinar que esta es obligatoria, y la pregunta es esencialmente a partir de qué número de trabajadores quedan excluidos de esto, porque la idea también bastante general es que las empresas pequeñas
y familiares queden excluidas de esta obligación. Entonces la pregunta es si van a ser 15 trabajadores, 20 trabajadores o 30 trabajadores el mínimo para verse obligado a la negociación interempresa. Lo demás, a pesar de que discutíamos con Camilo aquí de la huelga pacífica, no me parece que se juegue nada demasiado importante. Hay efectivamente otros instrumentos para sancionar la violencia en las huelgas. Yo insistiría en que al buen pagador, decimos los abogados, no le duelen prendas, o sea, de que no es doloroso a nadie pedirle una garantía como esa, pero tampoco me parece que aquí haya el corazón de la reforma, más bien es un punto bastante simbólico. Como dato complementario, digamos que en Chile hay 7 millones de población activa, potenciales trabajadores o trabajadoras, y al mismo tiempo sindicalizados en este momento están alrededor del 10%, unos 700.000, ¿no? Y de eso, bueno... Por eso que la negociación interempresa, la obligación de las empresas de negociar con sindicatos interempresa puede ser importante, y en eso concuerdo con Camilo de que es el punto que todavía queda por definir más complejo. ¿Alguna frase, Jaime? Dos comentarios. El primero, respecto al Tribunal Constitucional, independiente de lo que Correa dice, la verdad es que recordando la tramitación de la protección contra el alza de las ISAPRES en el Tribunal Constitucional, ustedes se recuerdan, donde el TC determinó que el alza del precio de las ISAPRES, de acuerdo a edad y sexo, era completamente ilegítimo y de hecho no se aplica desde ese momento. El argumento crucial que tuvo el Tribunal Constitucional al frente para determinar esto es que el aumento de los precios, sobre todo a la gente mayor de edad, en la práctica implicaba la pérdida de libertad de elegir entre el sistema público y privado de cotización entre ISAPRES y FONASA, y que esa libertad, esa pérdida de libertad era inconstitucional, y en ese sentido ese argumento podría repetirse ahora para esa línea argumental para la reforma laboral. Respecto al Partido Comunista, yo creo que ha hecho su tarea. El Partido Comunista ve con preocupación que está perdiendo calle. Era necesario que los diputados salieran a marchar, que la presidenta de la CUT saliera a marchar en un gesto relativamente simbólico, porque yo no creo que en la verdad el Partido Comunista se vaya a oponer a ultranza a un acuerdo político como el que ha señalado el senador o ex senador Escalona. Y en ese sentido eso refleja solo la tensión del Partido Comunista, que ya está presente frente a la potencial candidatura de don Ricardo Lagos Escobar, en el sentido de cómo vamos nosotros la parada y qué negociación tenemos que hacer ahora para no perder nuestra influencia en los sindicatos, en la calle, en las marchas, y dejarlo esa influencia a sectores mucho más a la izquierda del Partido Comunista. Bueno, aparte de los acontecimientos locales, tenemos dos hechos internacionales que han preocupado en el transcurso de los últimos días, han llamado la atención. Uno de ellos es el ataque terrorista en Bruselas. Ahí hay cuestionamientos bastante severos del presidente de la Comisión Europea, donde habla de negligencia incluso de los servicios de seguridad y coordinación. Y ¿qué les parece si hacemos una pausa? Volvemos para hablar de esa materia y también de la visita de Obama a Cuba y a la República Argentina. Hoy día da una señal dentro de pocos instantes, visitando un lugar de homenaje a los detenidos desaparecidos en Argentina, que superan las 30.000 personas, y de alguna manera sin expresarlo abiertamente, pero marca también un antes y un después con respecto al compromiso que tuvo Estados Unidos con las dictaduras militares en América Latina. Volvemos dentro de un instante. Primer café, nueva mañana en Cooperativa. Marcos Concha, el sonido es suyo. Estudios sociales, gobierno, ética y desarrollo humano son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya.
54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Ya comenzó el Festival de Sabores en el Bohío, el restaurante al aire libre de Sheraton Santiago. Disfrute de su nueva temporada de verano con exquisitas carnes grilladas, su variado buffet, alternativas de platos de pescados y pastas y la reconocida olla del chef. Conozca las deliciosas tentaciones que cada día se preparan en el Bohío de Sheraton Santiago, de lunes a domingo en horario de almuerzo y cena. Reservas al 222-33-5000, anexo 7026. El camino a Rusia se vive al aire libre. Chile, Argentina. Hoy, La Roja salta a la cancha y todo el país atento a un duelo con cara de revancha. Chile frente a Argentina. Imperdible. Y además, la mejor previa. Todo el ambiente y emociones en directo junto al mejor equipo. Hoy, 5:30 de la tarde, por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. ¡Apúrate! El tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. ¡Aprovecha hoy! Toyota Sale. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud, buen sabor. Cámara Chilena de la Construcción. 14 grados. 14 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos con los señores Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, disfrutando del primer café, una nueva mañana en Cooperativa, en esta conversación acerca de la actualidad. Estamos hablando de la situación que se ha vivido con este capítulo de terrorismo, que no es nuevo, ha habido varios capítulos, el último fue en Francia. Y bueno, hay dolor, hay consternación, más de 30 víctimas, centenares de heridos, temor, miedo. Pero al mismo tiempo ya se entra a reflexionar, digamos, más en profundidad. Y se ve que la historia del terrorismo, por lo menos de los últimos tiempos, a partir de 2001 con las Torres Gemelas, tiene un origen bien extraño, porque el que encabezó Al Qaeda fue un árabe saudí. Arabia Saudita siempre es mencionada por los analistas como el país que ha dado refugio a los terroristas, o por lo menos financiamiento, que tiene que ver con el negocio de las armas, con el negocio del petróleo.
En fin, y ahora el presidente de la Comisión Europea ha responsabilizado a los países miembros de Europa de no aplicar planes antiyihadistas que habían establecido ya a través del Ejecutivo Comunitario, y acusa a los gobiernos de pasividad ante el terrorismo. Me estaban contando recién que uno de las autoridades más importantes, el ministro del Interior belga, presentó la renuncia, no se la aceptaron, pero la eficacia de los servicios de seguridad también son severamente cuestionados. ¿Cómo ven este panorama donde al mismo tiempo hay una migración masiva desde el Medio Oriente, parte de Asia, hacia Europa? En el caso de Siria, por ejemplo, que es una nación que tiene 25 millones de habitantes, hay 4 millones de desplazados, hay más de 450.000, digo, muertos, ¿no? En una conflagración que ya se prolonga por mucho tiempo, y de esos 450.000 hay 150.000 que son niños. Entonces, entrego estos datos para ver acaso ustedes en 1 minuto y medio cada uno pueden entregar una visión. Jaime Mañales. Sí, nosotros que tenemos una vida muy breve, una vida humana muy breve, no nos alcanzamos a dar cuenta. Yo creo que estos son temas centenarios. O sea, cuando los terroristas atacan o van de Siria hacia Europa, están rememorando las cruzadas, están hablando de 8 o 9 siglos atrás, y que están tomando cuenta o haciendo una redención. Siria es un país de pasaje entre el mundo árabe y Europa, que hace que en realidad esa situación geográfica lo ponga en una coyuntura muy difícil. Y nuevamente lo que está en juego acá es que todos estos arrebatos antiterroristas y las críticas que tú hacías mencionante ponen en juego la libertad de las personas. Entonces es una ecuación extraordinariamente compleja cuánto enfatizar, cuánto acentuar la investigación secreta, la infiltración, el control de las aduanas y todo eso, versus la libertad de las personas. Y eso me parece a mí que son dos valores en juego en una ecuación muy difícil de resolver. Jorge Correa Sutil. No soy experto naturalmente ni en el Islam ni en la yihad. Tres impresiones que me ha causado fuertemente esto. La primera es haber visto un largo programa sobre la yihad que hizo Canal 13 el día de ayer en su noticiario, donde había mucha entrevista de niños que no solo justificaban los actos terroristas, sino estaban ansiosos por pertenecer a aquellos héroes que se inmolaban, digamos, contra los infieles. Me quedó la sensación muy fuerte de que este es un problema, por lo tanto, que nos va a persistir por muchos años. Mientras ese fanatismo existe y persista, es muy difícil combatirlo. Lo segundo que me ha impresionado mucho es la islamofobia contra esos sirios que vienen huyendo de la yihad, que son también víctimas de ella. Entonces queda una sensación como de tragedia griega, donde no hay salidas buenas posibles y donde todos son títeres de sus propios dramas, y es tan difícil, ¿no? O sea, es tan justificable el temor que sienten los europeos hacia los árabes y estos musulmanes víctimas de los propios fanáticos del yihad, huyendo, y a su vez son vistos como potenciales yihadistas. Entonces es dramático. Y lo tercero, Sergio, y último, es que no obstante la distancia de estos hechos, no obstante lo difícil que nos resulta entender de estos fanatismos religiosos, a mí me impresiona cómo, a propósito de este programa, los componentes esenciales de estos fanatismos son siempre los mismos. O sea, cuando yo veía esta cuestión, yo recordaba lo que había sido los intentos de justificar las violaciones a los derechos humanos en Chile, etcétera. La misma idea de que hay un mal afuera, de que esos otros no son humanos, donde no hay puntos entonces de compasión posible,
y donde hay alguna doctrina salvífica que nos va a traer la felicidad definitiva. Y sobre esas bases se construyen siempre las violaciones a los derechos humanos, la falta de empatía por el otro que permite torturarlo, matarlo, etcétera. Hay ahí un elemento común de todo estos fanatismos, por distante que estemos de ellos. Tenemos en espera ahí a Ulises Lencina en Buenos Aires, así que Camilo Escalona, antes de ir a Argentina, tu visión sobre este conflicto. Bueno, yo pienso que los servicios fracasaron completamente. O sea, si tú me pusieras a mí en la situación de ser primer ministro en Francia o en Bélgica, yo creo que habría que despedir a toda esa gente por inepto. ¿Hay desconfianza en materia de seguridad entre los países? El costo es demasiado alto. O sea, si tú tienes la situación de noviembre en Francia, son 140 víctimas, ¿no? Ametrallados en un lugar público, ¿no? O sea, no es solamente porque se alude mucho a de que a que son gente que se pone un cinturón con explosivos y se vuelan. Pero en el caso de Francia se trasladaron fusiles, armas, cargadores, se arrendaron vehículos, o sea, un despliegue que no es un detalle, Y la información que se ha sabido ahora de que el gobierno turco había advertido de que los deportados con nombre y apellido estaban involucrados en este tipo de acciones, y los servicios los dejaron simplemente que prepararan la acción y volaran a una cantidad enorme de gente. A mí me parece una situación francamente, desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, bochornosa. Ahora, sí, yo lo vinculo esto con lo de Obama. O sea, creo que el mundo cambia completamente hoy. El conflicto no es entre Cuba y los Estados Unidos hoy. No, el islamismo es un intento de regresión a la Edad Media. Como bien dijo Mañalich, un intento de revancha por las cruzadas. El dilema de la humanidad cambió completamente hoy. Eso. Bueno, a propósito de Obama, tenemos a Ulises Lencina, que ha recibido en la República Argentina al presidente de Estados Unidos. Ayer prácticamente nos decía que Buenos Aires está congelado, no se podía ir para ningún lado porque había mucha seguridad. Esta mañana se vive un capítulo muy especial, Ulises, en relación con los detenidos desaparecidos en Argentina, en los muertos y todo eso, que forma parte de la tragedia vivida por el pueblo argentino en décadas pasadas. ¿Qué se respira a esta hora de la mañana en Argentina, en Buenos Aires? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, primero es un día feriado aquí en Argentina, coincide además con el Jueves Santo, pero con este día que es feriado aquí en Argentina, el Día de la Memoria, se cumplen 40 años del cruento golpe de Estado que terminó con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que dio inicio a la más sangrienta dictadura que vivió la República Argentina. Ayer le preguntaron a Barack Obama precisamente por el comportamiento de los Estados Unidos con las dictaduras, con los golpes de Estado en Latinoamérica, y aunque Barack Obama reivindicó el compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos, admitió que hubo momentos poco productivos o definitivamente malos. Dijo Obama que, bueno, esa tendencia había cambiado, pero que en los 70 el miedo al comunismo llevó a los Estados Unidos a abrazarse con los peores dictadores. Palabras más, palabras menos, esto lo había dicho en su momento también el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, cuando, bueno, a través de su secretaria Patricia Derian, comenzó a denunciar particularmente las violaciones a los derechos humanos aquí en Argentina. Hoy los organismos de derechos humanos, Sergio, si bien estaban invitados a asistir al acto en el Parque de la Memoria, no van a concurrir. Ni las abuelas de Plaza de Mayo, que conduce Estela de Carlotto, ni las madres que responden a Eve de Bonafini, van a hacer su propio acto, y hay distintas marchas convocadas a partir de las 2 de la tarde, precisamente para repudiar el golpe de Estado, para volver a las calles con el grito memoria, justicia y verdad, y por el nunca más. Pero
se cuestionó en su momento, particularmente Eve de Bonafini fue muy crítica con Barack Obama porque por supuesto han recordado el papel que le cupo a los Estados Unidos en los golpes en la región. Lo de aquí en Argentina es un tema que merece debate, pero indudablemente los Estados Unidos apoyaron a las dictaduras y por supuesto formaron a muchos dictadores. El caso más emblemático de aquí de Argentina es el expresidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, que además embarcó a la Argentina a la guerra por Malvinas. Barack Obama va a concurrir 10:30 de la mañana, se espera, hay un grueso dispositivo de seguridad, la ciudad está blindada, podemos decir, el Parque de la Memoria está ahí pegadito al aeroparque doméstico de la Ciudad de Buenos Aires, en la costanera, y después de este acto, para evitar cualquier tipo de rispidez o cualquier marcha, Barack Obama se va a Bariloche, se calcula que va a llegar a Bariloche a las 2 de la tarde, tiene previsto pasar toda la jornada en la ciudad patagónica, y a la noche, tipo 10, previa escala por Buenos Aires, ya se vuelve a los Estados Unidos. Bien, Ulises Lencina, quedamos después a la espera de tus noticias con el Diario de Cooperativa. Gracias por ilustrarnos acerca de lo que se está viviendo en esta jornada. ¿Se le puede preguntar? Sí, claro. Un gusto saludarte, Jorge, luego de haberte escuchado tantas veces. Las madres de la Plaza de Mayo no van a esta celebración porque está Obama o porque está Macri, o por ambas cosas. ¿Cuál es tu interpretación? Por ambas cosas, porque, a ver, hubo a partir del kirchnerismo una gran división entre los organismos de derechos humanos, inclusive en tal sentido se ha pronunciado el Premio Nobel de la Paz de Argentina Adolfo Pérez Esquivel. Hay organismos como las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo que han sido cooptadas por el kirchnerismo, que se han partidizado. No es el caso de otros organismos como la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, que encabeza Nora de Cortiñas, o el propio Serpag de Pérez Esquivel. Obviamente las Madres de Plaza de Mayo hicieron campaña por el candidato Daniel Scioli, hicieron campaña por la reelección eterna de Cristina Fernández de Kirchner, y la asunción de Mauricio Macri les es absolutamente antipática. Además, Eve de Bonafini insulta cada vez que tiene un micrófono cerca al presidente Mauricio Macri. Esas son las preguntas. Camilo, ¿querías preguntar algo? No. Bueno, te agradecemos de todas maneras, Ulises, y esperamos tus noticias. El abrazo a Camilo Escalona, a quien entrevisté muchas veces trabajando para la televisión argentina. ¿Ves? Le llegó hasta un saludo. Chao, Ulises, suerte. Chao. Bueno, dicho esto, uno observa este fenómeno con la complejidad que tiene la relación internacional y ve un Obama que en alguna medida llega a acuerdo, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y Rusia retira las tropas de Siria y se va ya más bien al plano político para buscar una solución a esa crisis que se vive ahí. Vemos un Barack Obama que va a Cuba, ¿no? Contra una posición muy fuerte de los grupos radicales de derecha, de ultraderecha en Estados Unidos, y establece las bases para una nueva relación con la isla caribeña, donde viven 12 millones de personas a 80 millas de la costa de Estados Unidos, y pone fin a la Guerra Fría. Dice el último capítulo, vengo a cerrar, digamos, este conflicto que existió entre los dos grandes bloques, el bloque comunista, el bloque capitalista, y al mismo tiempo viene acá a América del Sur a buscar la manera de marcar un nuevo rumbo en las relaciones con los países de América que tienen sistemas democráticos, después de haber apoyado los gobiernos de Estados Unidos a la dictadura y haber preparado, como decía Ulises Lencina, a varios de los más cruentos dictadores, torturadores, jefes de sistema represivo, entre ellos Manuel Contreras, que se formó en la Escuela de las Américas, que fue director de la DINA aquí en Chile. En fin, ese es más o menos el cuadro que uno ve, digamos. No sé cuál es la apreciación que tienen ustedes, que son más expertos en estas materias. No somos más expertos, pero podemos opinar. Yo creo que no es lo mismo Nixon que Obama. Claramente. Alguien puede decir, no, pero el mismo país y el mismo imperialismo, pero vale lo mismo el argumento. También se puede decir en el caso de la Unión Soviética, no era lo mismo Stalin que Gorbachev. O sea, uno, claro, no puede dejar de observar de que, desde el punto de vista de los estados y del derecho internacional, una persona por la responsabilidad y por la investidura de ser jefe de Estado continúa respondiendo por los hechos que ese país ha realizado. Y ayer y hoy Obama está respondiendo en esa condición, al señalar que los Estados Unidos van a entregar la información
que tienen respecto del proceso de desestabilización de la democracia y su compromiso con los golpes militares que ensangrentaron a América Latina en ese periodo. O sea, responde por una parte, pero como liderazgo político es otro liderazgo político, es otra figura política y es otra etapa. Hay una distancia, como las fechas lo indican sin temor a equivocarse, hay 40 años de diferencia. Y hay un mundo que cambió. Entonces, en mi opinión, lo que está haciendo Obama es buscar responder a un cambio global en que la situación internacional cambió completamente. Tú aludías a Siria. El acuerdo de Siria se hace después que los Estados Unidos retiraron las tropas de Afganistán, de Irak, pero tuvieron que reforzar militarmente al ejército de Irak. De lo contrario, el famoso Estado Islamista se hubiera tomado Irak. Ellos tuvieron que volver a enviar tropas y tuvieron que reforzar un ejército que se venía abajo. Además hicieron un acuerdo con Irán para descomprimir. Han tenido que aceptar que Bashar al-Assad continúe en Siria porque no lo pueden suprimir, porque la experiencia de suprimir por la fuerza y sacar simplemente de la escena a Saddam Hussein es parte, ¿verdad?, de un conjunto de hechos y de ramificaciones que trastornaron por completo la situación, generando las posibilidades para que estos grupos extremistas ultra regresivos, como el llamado Estado Islámico, pudiesen llegar a controlar. Ese reportaje que hizo la televisión mostraba que desde el punto de vista territorial controlaban territorios de la extensión igual a Bélgica o más, del punto de vista de la cantidad de kilómetros cuadrados que controlan, de la cantidad de ciudades que están bajo su poder, de la cantidad de millones de personas que están gobernando. Entonces, el Obama, desde mi punto de vista, representa un liderazgo que tiene como propósito buscar nuevamente la estabilidad internacional que se perdió. Se perdió en medida muy importante por responsabilidad del antecesor de Obama, de Bush. ¿Jaime Mañalich? Bueno, yo creo que efectivamente las perspectivas que teníamos hace poco tiempo atrás, 2-3 años, es que se iba a iniciar un nuevo ciclo de Guerra Fría, de la cual nosotros fuimos víctimas y algunos de nuestros uniformados fueron agentes muy bien entrenados. Creo que lo que hace Obama, y se ha mencionado acá, de tratar de distender la relación con la Unión Soviética, retirar tropas, tratar de llegar a acuerdos respecto a Ucrania, y ahora hacer un gesto muy potente de ir a Cuba y decir textualmente: hemos perdido el tiempo con esta cosa del bloqueo, ha sido una mala idea. Durante todos estos años no hemos ganado absolutamente nada, nadie ha ganado con esto. Es una confesión de responsabilidad bastante encomiable. Y cuando llega a Argentina, ¿no es cierto?, simbolizando con eso una visita, como tú mencionabas, a todos los países donde Estados Unidos impuso dictaduras militares en la década del 60, 70, muy cruentas algunas, y hacer un reconocimiento de que esa participación fue equívoca en un contexto diferente de la Guerra Fría en toda su expresión. Creo que también es un gesto muy notable que se acompaña de la intención de liberar la información que reside en el gobierno norteamericano respecto a su intervención en Argentina, como ya lo ha estado haciendo respecto a Chile. Y en ese sentido, yo creo que la señal que se está entregando para el mundo es muy positiva, y si tenemos además la fortuna que el próximo presidente de Estados Unidos no sea una persona completamente desquiciada. ¿Donald Trump dices tú? ¿Le pusiste nombre y apellido? No he puesto nombre. Además, cuando un médico dice que alguien está desquiciado, le puede y que haga que todo este avance en pos de una paz mundial para los nuevos desafíos del siglo XXI, que son enormes, tenga un sustento sólido. Bueno, esperamos que eso no ocurra y que estos pasos dados por el actual presidente de Estados Unidos en pos de la paz mundial, que son, insisto, actos bastante heroicos, muy importantes, se puedan mantener y generar un mejor país, un mejor mundo para
para todos. Jorge Correa Sutil. ¿Subyace en todo esto el petróleo, el tráfico de armas y todo eso también? Yo creo que Obama fue a celebrar el triunfo de Macri, ¿no? Un presidente que se aleja de los círculos de Maduro, que se aleja de los círculos de Rusia, de China, en fin. Y me parece muy inteligente, porque podría haber sido el abrazo del oso, ¿no? Me parece muy inteligente haberlo situado en el plano de los derechos humanos y de la desclasificación de información, para marcar de que no son ni Bush ni Galtieri los que están celebrando, ¿no? Sergio, si me permite volver al plano nacional, podemos, ya quedan pocos minutos. Hay una noticia en desarrollo que a mí me parece bien preocupante, que es esto de que los dirigentes estudiantiles, particularmente Marta Matamá, la vocera de la Confederación de Estudiantes, emplacen al Ministerio de Educación a mantener todos los beneficios que se han otorgado, en condiciones de que, si yo no he malentendido a la ministra de Educación, algunos de ellos están mal concedidos porque quienes se postularon a ello falsearon la información o no entregaron toda la información. Se refería a la Universidad Católica del Maule, donde hay varios casos. Es probable que los haya en muchas partes. Entonces a mí me parece francamente preocupante y que debiera aclararse que si efectivamente, como dice la ministra de Educación, o como yo le entiendo a la ministra de Educación, hay quienes han obtenido este beneficio sobre la base de fraudes, de información incompleta o falsa, los estudiantes tomen una posición corporativa de defensa de aquellas personas que han actuado deshonestamente y digan que el Ministerio de Educación debe mantener todos esos beneficios. A mí me parecería francamente preocupante. Yo no quiero entenderlo así, pero es lo que hasta este minuto entiendo, y me parece muy preocupante que los dirigentes del movimiento estudiantil, y entiendo que el vocero, el presidente de la FEUC, de la Universidad Católica, habría salido en términos análogos. Me parece muy preocupante. Creo que esos dirigentes tienen que aclarar qué es exactamente lo que están pidiendo. Si están pidiendo amparar el fraude o si es otra cuestión la que están pidiendo. Porque hasta aquí aparecen en una petición que yo entiendo como de amparo de un fraude. Se refiere a Daniel Gueda, presidente de la FEUC. Sí. Hay un aspecto que yo pienso que tiene que quedar claramente fuera de la discusión. Si una persona falseó los ingresos de la familia y en consecuencia no pertenece a los grupos sociales que la ley estableció claramente como los grupos vulnerables y priorizados, que por los ingresos de la familia requerían la gratuidad, y es de los sectores de más altos ingresos de la población, y falseó esos datos, naturalmente que en eso tiene que haber un deslinde de responsabilidad muy categórico. Diferente es que el ministerio, por la premura de la ley, por el traslado de la información, por los cálculos que se hicieron, por la manera en que las universidades recibieron la información, cometieron errores de carácter administrativo. Eso es otra cosa. Pero no podría ser la gratuidad para personas que económicamente no corresponde que se le entregue la gratuidad. Jaime Mayanis. Bueno, yo creo que en los estudiantes que postulan a la educación superior pueden acceder a distintos grados de beneficio, desde tener que pagar la matrícula completa, alguna forma de beca o la gratuidad de acuerdo a la nueva ley. Yo quiero ser bien pensado en el sentido de que predominan aquí las dificultades administrativas de información en la puesta en marcha de una nueva ley, y creo que lo único relevante es que si efectivamente un estudiante, por ejemplo, por razones cualesquiera, no tiene acceso a la gratuidad, a pesar de que el Ministerio de Educación había señalado que sí le correspondía, no pierda, porque eso está ocurriendo hoy día, los derechos a otros beneficios que le podrían corresponder, ¿no es cierto?, si es que tuviera los requerimientos que la ley contempla o la normativa contempla. Y creo que ese es el punto fundamental en el cual los representantes de los estudiantes deberían insistir, o sea, que haya una revisión retroactiva, en el sentido de que si alguien en definitiva por cualquier condición, dejo afuera el tema del fraude, no accedió a la gratuidad por un error administrativo, bueno, que no se le prive de los derechos a otros beneficios que sí podrían ser adjudicables a esa persona. Yo entiendo también que en el movimiento estudiantil hay una preocupación en el siguiente sentido, que como hay un ajuste fiscal, porque la cantidad de recursos que tiene Chile es menor a la que se pensó, y no hay todo el dinero que se pensaba tener para financiar los programas sociales, no se haga un ajuste
en contra de los derechos que ya se aprobaron, ¿no? O sea que en este caso el Ministerio de Hacienda no vaya a utilizar las dificultades de aplicación administrativa de la ley con el objeto de ahorrar dinero. Yo aquí en este programa y en todas partes defiendo la necesidad de que el Estado gaste lo que tiene, de que no se desajuste el gasto, que no nos vayamos a entrar en compromisos de deudas que después a los Estados se les transforman en un infierno. Pero sí creo que lo que aprobó la ley se tiene que cumplir. Y por lo tanto, contra lo que la ley aprobó, no se puede ahorrar. Oye, nos queda, pero un suspiro. Yo creo que aquí hay distinciones que se han hecho que son muy importantes, pero es importante que los dirigentes estudiantiles la hagan. Por lo demás, hay una cierta tradición en el derecho chileno respecto de esta materia que yo creo que sería muy sano que se volviera a aplicar, digamos. Si el Estado comete un error administrativo y otorga un beneficio a quien no lo tiene, pero sin haber sido engañado, el Estado no tiene derecho a recuperar aquello que ya entregó. Pero de ahí en más puede ponerle término al beneficio. Ahora, si en cambio el Estado, sobre la base de una información fraudulenta, otorgó un beneficio, bueno, naturalmente tiene derecho a recuperar aquello que se le extrajo por engaño. Entonces, esta distinción de cuál es la causa de aquellas situaciones que están siendo revisadas o revertidas, a mí me parece muy importante, y no me parece bueno que los dirigentes estudiantiles salgan al bulto a emplazar al ministerio para que mantenga todos aquellos beneficios que ya comprometió, porque hay que hacer distinciones. Si la información fue falsa, bueno, ese compromiso se deshace, pues. Jaime Mañalich. No, aprovechando lo que Jorge Correa Sutil ha hecho, yo también quisiera comentar una noticia reciente, y es la vuelta del caso Cabal a la moneda. Creo que eso es una muy mala noticia política para el país. Se habían hecho esfuerzos enormes por tratar de sacar del círculo de la presidenta a esta situación que afecta a su nuera. Ayer se habló de Analía Uriarte como involucrada también. Mauricio Valero reimplicó a la nuera de la presidenta. Y creo que esta comedia de equivocaciones va a seguir afectando a la presidenta de la República, y creo que hay que estar muy atentos respecto a lo que viene en los meses siguientes en los tribunales respecto a esto. Hay distintas verdades que se han expresado por Valero, por Compañón. El fiscal dice que aquí hay un cambio. La mañana el abogado, entrevistamos al abogado al representante de Valero, y dice que no hay ningún cambio. En fin, Jorge Correa Sutil. No, a mí yo no puedo compartir las palabras del doctor Mañalich respecto de que el caso Cabal haya vuelto a la moneda. Puede ser una manifestación de deseo de la derecha, Jaime, pero no es la realidad. Se habló de Analía Uriarte, tampoco es una frase que corresponda. Analía Uriarte ha entregado los informes. Lo que dijo ayer Valero es que él no había visto los informes, pero nadie ha puesto en duda de que ese informe en verdad exista. Aparecerá o no aparecerá, pero no me parece que el caso Cabal haya vuelto a Analía Uriarte. Eso puede ser una manifestación de deseo. Y si no ha vuelto a Analía Uriarte, se puede decir que el caso Cabal ha resurgido, que vuelve a golpear a la familia de la presidenta de la República. Pero no me parece que haya vuelto a la moneda. No ha vuelto a la política de Chile, no ha vuelto a la presidenta de la República, no hay ningún antecedente que le involucre a ella, y por lo tanto frases genéricas como ha vuelto a situarse en la moneda o se habló de Analía Uriarte, me parece a mí que no corresponde. Camilo Escalona tiene 5 segundos. Tiene que estar donde tiene que estar, en los tribunales de justicia. Señores, Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, llegamos al final. Yo tenía también presupuestado conversar con ustedes acerca del anuncio de Evo Morales, que amenazó con presentar una nueva demanda contra Chile por las aguas del Silala. Como ilustración para la audiencia, digo que el río Silala, que nace en Bolivia y se traslada al territorio chileno, recorre 53 kilómetros y produce 0,23 metros cúbicos por segundo. El río Loa, 440 kilómetros de extensión, 2,43 metros cúbicos por segundo, y el río Maipo, para tener una idea, son 92,3 metros cúbicos por segundo, para que vean la dimensión que tiene este debate. Bueno, les deseamos que tengan un buen fin de Semana Santa. Los que son creyentes harán lo que corresponde que hagan, y los que no son creyentes observarán
a los creyentes y respetarán la celebración. Y vamos a celebrar 3-2 a la noche a favor de Chile. También, otra celebración aparte. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao.